Muy buenos días a los amigos televidentes. Feriado, día de la Virgencita de las Mercedes. Con tantos males juntos que nos han caído, no estaría de más encomendarse a ella para que nos ayude y nos proteja con todo, y que la creencia popular le ha dado mala fama, que la pone al lado de los españoles contra los indios para el despojo de su tierra y de su riqueza. Pero leyenda aparte, creo que hay que orar para que las Mercedes proteja principalmente a los que gobiernan y a los que tienen poder de decisión, y le eche su bendición a este pueblo, aunque vi que ayer bendijeron el Palacio Nacional. Buen día, inicia Despierta con CDN. Buenos días, Nelson. Señores, buenos días, qué bueno que nos acompañan, y recuerden que pueden vernos a través de cdn.com.do. Tal como dices, Nelson, hoy es día de la patrona de los dominicanos, la patrona religiosa, la Virgen de las Mercedes, y me sorprendí ayer porque se van a hacer los actos religiosos de costumbre, la visita al Santo Cerro, la procesión de la zona colonial. Inclusive el presidente asistiría el día de hoy, cerca de las 9 de la mañana, al Santo Cerro en La Vega para estar en los actos formales que realiza la Iglesia Católica todos los 24 de septiembre en honor a la Virgen de las Mercedes. Si usted está en su casa tranquilito, decidió hacer un puente y tomarse un fin de semana largo, o simplemente se quedará ahí en la paz de su hogar, pues acompáñenos, que hoy vamos a tener muchas informaciones para ustedes. Bueno, y definitivamente aprovechar para desearles a ustedes que tengan un excelente día, feriado para el que puede, dicen algunos. Nosotros acá en CDN con mucho ánimo, mucha información y un programa especial que hemos reiterado durante la programación de ayer y durante la mañana de hoy. Tendremos entrevista especial en este espacio con las principales caras del Ministerio Público. Miriam Germán, la Procuradora General de la República; Jenny Berenice Reynoso, es la directora de persecución, y también el magistrado Wilson Camacho, director de persecución de la corrupción administrativa. Lo vamos a ver acá en este espacio. De momento, Abinader va a pagar promesa, va a ir a La Vega, al Santo Cerro, y bueno, eso es parte de la tradición, de la cultura, y entiendo que va a ser interesante también ver cómo van a mantener el distanciamiento social dadas las condiciones de precisamente de esta sede religiosa. Abinader dice que va a cumplir una promesa. Sí, que él hizo una promesa si ganaba, y además demuestra que es un hombre de fe y que cree. Ya mencionaba que ayer tanto las confesiones católicas como evangélicas hicieron una suerte de bendición al Palacio Nacional, pero la gente de una vez dice que faltó un despojo para espantar los malos espíritus. ¿Cómo es que se llama la matica con la que se antigua? Ruda y agua ruda, sí, esa es una. Y también dicen que hay gente que se tiene que lanzar hacia atrás en el mar porque con una cola de bacalao. Con una cola de bacalao y darse 7 veces en la espalda. Son 7. Son 7 veces. En todo caso, los que quedaron despojados parece fueron los que estaban fuera del palacio. Poquísima gente, poquísima gente en esa protesta en rechazo a la acción de Dilia Leticia, viceministra administrativa de la presidencia, o viceministra de la presidencia, que colocó ahí en su oficina una bandera del orgullo LGBT. Vamos a ver a continuación más contenido que conversaremos en este espacio. ¿Lo ven? Presidente Abinader exigió durante su participación en la Asamblea de la ONU que la vacuna del COVID sea accesible a todos los seres humanos del planeta. Mandatario afirma que su gobierno no encontró ni un centavo para las ayudas sociales. Gobierno dominicano anuncia plan de incentivo del turismo interno con tarifas preferenciales para los dominicanos. Este jueves en Despierta con CDN presentamos una interesante entrevista con la Procuradora General Miriam Germán Brito, la directora de persecución Jenny Berenice Reynoso y el procurador anticorrupción Wilson Camacho. Vamos al vistazo a las portadas de los diarios que circulan hoy. Algunos no circulan por el feriado. Susan Castaño con ustedes. Hola, ¿qué tal? Conozcamos de inmediato qué dicen las portadas de este jueves 24 de septiembre.
Iniciamos como siempre con el periódico de casa El Caribe, que titula en su página principal: Alianza Público-Privada provoca ruidos al gobierno. Refiriéndose a la idea de privatizar servicios a través de esta iniciativa, el gobierno dispara alarmas, mientras que abogados afirman que se debe modificar la ley en aspectos fundamentales para que esto sea aplicable. La fotografía principal en la portada de este impreso recoge el momento de la locución del presidente de la República, Luis Abinader, ante la Asamblea General de la ONU, y su título destaca: Abinader exige que la vacuna contra el COVID-19 sea accesible para todos. Una segunda gráfica corresponde a París y su titular destaca que ayer hubo una falsa alarma de bomba en la Torre Eiffel. Resaltando en azul El Caribe una reseña que el gobierno aprobó un financiamiento a tasa cero para promover el turismo interno. En color amarillo, el medio de esta casa pone en relieve que los bonos soberanos ya son el sostén del presupuesto. Miremos ahora la portada del periódico Hoy, que destaca en su titular principal: República Dominicana exige a la ONU que la vacuna contra el COVID-19 sea para todos. El titular va acompañado de la fotografía del presidente Luis Abinader en su alocución para la edición número 75 de la Asamblea General de la ONU. En la parte alta de su portada, este impreso resalta que hoy es Día de la Virgen de las Mercedes. En la parte baja de su portada también destaca que el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, afirma que los apagones no son financieros, sino de plantas en reparación y otras averías. Otro llamado resaltado es el del Ministerio de Obras Públicas, que anuncia la construcción de pequeñas obras por 2.000 millones de pesos. Además, en el ámbito internacional, el periódico Hoy dice: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toma nuevas medidas restrictivas contra Cuba. A pesar de que la fecha marca feriada de este jueves 24 de septiembre, las actividades no se detienen, y es que para las 9 de la mañana de este jueves se tiene pautado una misa del Día de las Mercedes en el santuario del Santo Cerro. Esto será en La Vega, mientras que a las 10 una ofrenda floral conmemoración a Mila Belhasbun por su 50 aniversario del asesinato. Esto será en el Cementerio Nacional de la avenida Máximo Gómez de ese Distrito Nacional. Para las 10, también un estreno en televisión nacional de la película 339 Amin Abel, Memoria de un crimen, que será por este CDN Canal 37. Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional y las actividades con cobertura periodística. Yo retorno con ustedes. Bueno, gracias, Susan, y disfruta el resto del feriado. Gracias. Vamos a ver qué nos trae el informe del tiempo, que ayer en algunas provincias del país estuvo algo interesante. Vamos con Jean Suriel. Hola, ¿qué tal? Soy Jean Suriel con las informaciones meteorológicas. La vaguada seguirá incidiendo en República Dominicana y, por lo tanto, para esta tarde y esta noche se registrarán precipitaciones entre moderadas y fuertes hacia el sureste, noreste, cordillera central, la región del Cibao y también hacia la zona fronteriza. Con las lluvias podrían ocurrir algunas descargas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones, y debido a que la vaguada va a permanecer en el territorio nacional, influenciando las condiciones meteorológicas, durante lo que resta de la semana tendremos el panorama lluvioso en gran parte del país. Así también las temperaturas estarán muy calurosas, y en la costa atlántica persiste en el día de hoy el alto oleaje provocado por Teddy. Bueno, parece que vamos a tener, digamos que actividades en el Caribe, con el señor que anda visitando por ahí, causando lluvias, aunque todavía no representa peligro para República Dominicana. Y marejadas, ese mar de fondo que vimos en la costa atlántica de la República Dominicana. Sí, las imágenes son impresionantes, y me impresionó más una pareja que estaba en una piscina y casi que ni se inmutó al ver el agua entrar. Qué susto, qué Recuerden, antes de ayer presentamos, creo, un joven que desapareció en la playa. Correcto. Y gráficamente dijo un familiar: vino una ola y se lo llevó. Eso compagina con esas imágenes de ayer, de cómo la mar, como dicen para allá. Cuando se pone mala, porque tú quieres darle un término femenino. Caramba, caramba. Miren, vamos a ver a continuación también, saludar en principio a los que nos sintonizan a través de Facebook Live. Gracias Rodríguez Gil, gracias Doña Milagros, gracias Roberto Tavares, un gran abrazo de parte de todo el equipo de Despierta con CDN. Vámonos a la primera pausita y ya regresamos.
Regresamos a Despierta con CDN y antes de entrar en contenido nosotros queremos publicar una foto que ha llegado a nosotros y que se ha publicado incluso en un medio de comunicación. Hay una niña que fue secuestrada durante el día de ayer. Nos hemos sorprendido porque el secuestro de la niña ha sido con violencia, por lo que la comunidad de Los Limones en Villa Tapia está consternada ante la situación que ha sucedido. Según narran los familiares y los vecinos que estaban en el momento cuando la niña fue secuestrada, desconocidos a bordo de un carro, presumiblemente Kia o Hyundai. Ellos dicen el carro ese que se usa mucho, color rojo. Raptaron al caer la tarde de ayer a una niña en la comunidad de Los Callejones de Los Limones de ese municipio. De acuerdo a las informaciones, la adolescente responde al nombre de Yuderi Noemí Hidalgo Zorrilla, tiene 16 años de edad y según versiones fue introducida al vehículo de manera violenta en momento en que ella junto con otros niños montaban bicicleta al frente de su casa. Los padres han pedido ayuda a la policía, han sido interrogados, pero dicen que no han tenido información ninguna del paradero de la niña, de los raptores, del vehículo, de nada. Ojalá y que la policía tome cartas seriamente en el asunto y que esto no se convierta en un caso de crimen más de una niña inocente que aparece en República Dominicana. Mira, Yulisa comenta que la situación se produjo con violencia y revisando esta información que despacha este periodista Rafael Santos, vamos a darle el crédito porque los datos son todos de él. Claro. Él comenta que incluso al joven que iba con esta chica, con Yudeiri, el nombre de ella Yudeiri, incluso lo encañonaron, hubo un arma de fuego involucrada en este incidente. La policía ya parece ha conversado con el padre y la madre de esta menor de edad. La madre es enfermera, el padre es vendedor o comerciante de plátanos y otros rubros agrícolas. En la comunidad hay consternación, la gente tiene miedo, la gente está muy preocupada. La policía todavía no ha dado ninguna versión. Nosotros desde CDN vamos a estar, por supuesto, muy pero muy atentos a este caso que se produjo ayer al caer la tarde. Me refiero al miércoles al caer la tarde. Con todos los casos que hemos tenido de secuestros de niños, de crímenes de niños, uno lo que siente es pánico cuando le dicen que se dio una sustracción de un menor y además a punta de pistola. Los otros niños que montaban bicicleta junto con ella están en pánico y nosotros imaginamos que no puede ser de otra manera por el evento que les tocó vivir. ¿Qué puede querer una persona, un adulto, varios adultos que secuestren una menor de edad en estas condiciones? Uno no lo sabe, pero la policía tiene que dar respuesta y ojalá que la respuesta que dé sea rápida para que no tengamos que hablar entonces más adelante de un crimen de otro niño, cuando tenemos tantos crímenes de infantes que ni siquiera se han resuelto. Nelson. Bueno, la nota es de Rafael Santos, es un periodista de vieja data. Creo que tengo el teléfono por aquí, se lo va a pasar a producción a ver si contactamos a Santos para la evolución de este caso en Villa Tapia. Señores, un tema que está caliente sobre la mesa es el de la conformación de la nueva Junta Central Electoral. La semana entrante, el día 29, comienzan las entrevistas, ya está publicada la metodología, pero se han suscitado algunas cosas, comenzando por una reunión de la dirección ejecutiva del PRM, Partido Revolucionario Moderno, ayer, que ratifica que favorecen, o no solo que favorecen, que van a instar a que se vote por un independiente para presidir la Junta Central Electoral. Eso pone una situación sobre la mesa bastante delicada, principalmente para el PRM, porque en la víspera 114 diputados suscribieron un documento apoyando la candidatura de Eddie Olivares. Y entre esos 114 había 70 diputados del PRM. Vamos a ver entonces, los diputados no votan para esta selección, pero vamos a ver el comportamiento de los senadores del Partido Revolucionario Moderno. Eddie Olivares reaccionó anoche con un tuit diciendo que él toda su vida ha votado y actuado y todas sus actuaciones han sido con independencia. Ahí está el tuit de Eddie Olivares. Es el tuit de Olivares. Vean lo que dice. Sí, léelo ahí. El tuit dice, y cito,
He sido independiente toda mi vida, nunca he tomado una decisión que no haya sido fruto de mi convicción y conforme a la ley. Confío en que los senadores honrarán el principio clásico de la separación de los poderes. Mi compromiso es con el país, dice Eddie Olivares. Podría haber una votación dividida del PRM en el Senado, en este caso, lo que enviaría un mal mensaje. Incluso hay que subrayar lo dicho ayer por el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Él dice que Eduardo Estrella y su partido, así lo dijo Dominicano por el Cambio, van a votar por una persona independiente y sin filiación política. Y reiteró que ese comportamiento lo va a mantener cuando se seleccionen los miembros de la Cámara de Cuentas, del Tribunal Superior Electoral, de las altas cortes. Ahí advertí yo temprano al PRM que ellos perdieron un voto en el Consejo de la Magistratura al nombrar a Eduardo Estrella, sea aliado, no importa, esa no es la condición, y también al llevar a la presidencia del Senado a una persona que no es del PRM. Y perdieron un segundo voto al designar una procuradora independiente. Es decir, que probablemente al final de la jornada el PRM quede con 2 representantes en el Consejo de la Magistratura. Pero lo que importa ahora es que todo apunta a una votación dividida en el Senado. La selección se hace con la 2/3 parte de los presentes, no de la matrícula, aunque en este tipo de votación casi siempre asisten todos. Serían 22 los votos, ya 30 diputados del PLD y algunos, no recuerdo la cantidad, del PRM, también apoyaron a Eddie Olivares, lo que podría replicarse en el Senado, pero con una suerte de transacción, porque ahí está de por medio Román Jaques, y probablemente entonces los votos de la Fuerza del Pueblo no vayan a Eddie Olivares. Pero atención, claro, que comenzaría muy mal el PRM con una votación dividida en este asunto en el Senado. Hay lo que llaman una suerte de pequeña escaramuza. Ayer el presidente del PRM, Paliza, además dice de manera oficial que está invitando a los senadores a que, y cito sus palabras, que no se repita lo que sucedió en el último proceso electoral y en el pasado, de que han sido los vínculos de algunos miembros de la Junta con partidos políticos los que han devenido en el desarrollo de las elecciones y en los resultados que no han sido los más fieles a la democracia. Eso es lo que dice Paliza desde el punto de vista institucional en esta reunión que se dio para definir no solamente lo que va a ocurrir en la Junta Central Electoral, sino también en la Liga Municipal Dominicana, entre otras instituciones. Pero fíjense lo que dice Paliza en sus redes sociales, mucho menos formal. Vamos a ver el comentario que hizo en Twitter, en el que utiliza solamente 2 palabras, pero que dicen mucho. Dice, sin ataduras, argumentando en este caso la decisión que dice mantiene su partido de nombrar o más bien apoyar a los que llaman independientes para concentrar la Junta Central Electoral. Paliza dice, la pregunta es, ¿atado a quién? ¿Quién ata a Paliza? ¿Quién ata al PRM? Porque hay cosas que no se dicen. Yo no voy a especular ni me voy a adelantar a los acontecimientos porque hay que ver. Ese es el proceso que vamos a estar nosotros atendiendo y esperemos que la decisión convenga a la democracia de la República Dominicana, que es a fin de cuentas lo que todos queremos, más allá de la democracia interna de los partidos y de los líos internos de los partidos, las escaramuzas partidarias. Él dice eso contestando un tuit del PRM, donde él dice que el Partido Revolucionario Moderno ha vuelto a reiterar su posición, que ha sido histórica, de que los miembros de la Junta deben ser independientes, sí, al margen de vinculaciones político-partidarias. Y él pone el hashtag dirección ejecutiva, como si sin ataduras fuera una respuesta oficial del Partido Revolucionario Moderno. En esta circunstancia donde se sabe o de la dirección ejecutiva, Yuli. También. En esta circunstancia donde se sabe que hay un miembro del PRM que ha renunciado ya a su participación para tener la desvinculación política, luchando o concursando o presentado en una terna para ser presidente de la Junta Central Electoral, uno se pregunta por qué cada vez que Eddie Olivares saca la cabeza, Paliza o un representante del Partido Revolucionario Moderno habla de independencia, como si las respuestas del Partido Revolucionario Moderno fueran directamente a Eddie Olivares. Uno se pregunta también si hay algún tipo de situación a lo interno del Partido Revolucionario Moderno entre las dos fuerzas, la fuerza de Luis Abinader y la fuerza de Hipólito Mejía, que tienen de algún modo algún tipo de enfrentamiento, aunque no sea público, porque lo que se evidencia con el tema de Eddie Olivares es que
La posición del Partido Revolucionario Moderno es no permitir que Eddie Olivares llegue a la Junta Central Electoral. Eso no lo digo yo. Eso es lo que evidencia el comportamiento que ellos están teniendo en este momento. ¿Sería esta la primera situación de división que tendrían entre ellos? Uno no lo sabe. Lo cierto es que está quedando muy evidenciada la situación que está pasando al interno de ese partido, y creo que podrían guardar un poco más las formas, porque parecería que todos los mensajes que están mandando son directamente para Eddie Olivares. Una sola cosa antes de la pausa. Lo cualitativo de la situación de que se dé una división o una votación dividida es que se vería si los bueyes de Hipólito tienen fuerza para arar, para abrir el surco. Por eso digo que sería un mal mensaje. Y a propósito de los independientes, un diario hizo una suerte de recuento de los presidentes independientes de la Junta, y ganó el Subway César Estrella Sadalá, el más independiente. Pero dice Roberto Rosario, que después formó un partido, que terminó siendo el presidente de un partido político al poco tiempo de salir de la Junta. Entonces eso de los independientes es bastante relativo, pero no se vayan, que en eso de la nueva Junta esto se pone bueno. Vamos a la pausa. La invitación a los amigos televidentes a que se mantengan atentos a la siguiente entrevista que realizaron ayer Yulisa Cepede y Catherine Fernández a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, también a la Procuradora Adjunta encargada de la persecución, Jenny Berenice, y al magistrado Wilson Camacho, que es el director del PECA, de la persecución de la corrupción administrativa. Se trataron todos los temas posibles en esto de la corrupción, en esto de la impunidad, en esto del adecentamiento de la vida pública. Le dejamos con la procuradora Miriam Germán, con Jenny Berenice y con Wilson Camacho. Disfrútelo, aprovechalo, que hay mucho. Estamos en Despierta con CDN y este jueves nuestra entrevista central es un plato fuerte. Hoy hablamos con la Procuraduría General de la República, específicamente con doña Miriam Germán, la Procuradora del Pueblo, la Procuradora más aclamada, con Jenny Berenice Reynoso, también la Magistrada del Pueblo, y con el nuevo director del PEPCA, el magistrado Wilson Camacho. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué decirles? Para nosotros es un placer tenerlos en Despierta con CDN. Buenos días y gracias. Muy buenos días. Buen día. Un gusto para nosotros, además, que nos hayan brindado la oportunidad de conversar con los tres en este espacio en la Procuraduría General de la República. Será una entrevista cargada de información. Trataremos en la medida de lo posible de que el tiempo nos deje consultarles a ustedes sobre los temas a los que el país está esperando tener alguna respuesta. Voy a arrancar por preguntarles a los tres si esperaban estos nombramientos del gobierno del presidente Luis Abinader. Ha sido una decisión muy esperada, que era lo que iba a ocurrir con el tema de la justicia en este gobierno, una demanda de la gente. ¿Ustedes esperaban estos nombramientos? Arranco por la procuradora Miriam Germán. Lo había visto muchas veces, la mención en las redes, que fulana va a ser la nueva procuradora. Me preguntaban, me llamaban, y como yo no tenía ninguna confirmación oficial, le decía, yo no sé, esperen el decreto a ver. Y a algunos que yo le tenía más confianza, le decía, mira, yo soy como vos, que no digo que la burra es vaya si no tengo los pelos en la mano. O sea, si no hay decreto, yo no me voy a poner a hacer fanfarria por ahí. ¿Y la magistrada Jenny Berenice? Bueno, me pasó un poco parecido a la magistrada. Las personas en las redes mencionaban el tema, sobre todo Jenny Berenice va a trabajar el tema de corrupción y esos temas, pero como Ministerio Público de Carrera uno sabe que hay unos procedimientos que son internos, y entonces eran más como si las personas también preguntaban o se acercaban a expresarnos sus inquietudes con temas básicamente que tenían que ver con corrupción, y pasó algo quizá un poco similar también a lo que dice la magistrada procuradora. No, usted mencionó el tema de la corrupción y se lo han puesto usted en la mano, magistrado Camacho. Así es. Bueno, en mi caso,
uno se hacía la idea de que si podía ser procurador o procuradora general de la República A o B, y en la medida de que fuera A o B, uno iba trazando sus expectativas y era posible que le pudiera acompañar en esa gestión. Una vez designada la magistrada procuradora Miriam Germán, entonces en lo particular lo que yo esperaba era que si ella me elegía para ser parte de su equipo, la verdad sería un gran honor y una gran responsabilidad histórica. Para mí era suficiente con que ella me eligiera dentro de sus adjuntos, o sea, para mí eso no era suficiente. Pero la magistrada ha tenido la delicadeza, la cual agradezco enormemente y públicamente en este momento, de además colocar sobre mis hombros la responsabilidad del tema de la persecución de la corrupción administrativa, y ahí, bueno, aceptamos el reto y la verdad que agradecemos mucho ese voto de confianza que ella nos ha dado. Yo quiero saber qué encontraron al llegar al Ministerio Público. Años de un Ministerio Público en manos de un partido político X, con un lineamiento X, con un pueblo que por los mismos hechos de ese Ministerio Público aducía en sentido general que las cosas se estaban haciendo mal, que se apañaba la corrupción, que se apañaban los delitos, independientemente de cuál fuera el origen. Y la expectativa de la población había sido: ¿qué se va a encontrar en ese Ministerio Público? Y quisiera que lo respondan los tres, empezando por usted, magistrada. En lo administrativo se encontró un cierto desorden, personas nombradas sin funciones y un personal en algunos aspectos supernumerario y, en fin, cosas por el estilo. Y eran personas todas, muchas que venían de donde trabajaba antes el pasado incumbente. De la institución donde trabajaba antes el pasado incumbente. Sí. O sea, personas arrastradas. Sí. ¿Sin ninguna función, magistrada? No todos. Hemos encontrado un personal que no tenía función. No es que todo el que viniera del CIRD no tuviera función. Algunos sí. Y en cuanto a la ejecución de programas, de expedientes, de este tipo de dinámica que se maneja en la Procuraduría, ya no desde el punto de vista administrativo, sino del trabajo judicial. Bueno, yo tengo una óptica diferente. A mí me gusta, siempre me ha gustado, dentro de lo posible, recibir a las personas que tienen asuntos y hasta sus abogados. Como al principio, como no era costumbre aquí hacer eso, al principio era una avalancha de personas que casi impedían hacer otro tipo de trabajo, y se le fijaron 2 días para recibir y el tiempo que iban a tomar tratar al público. La magistrada Jenny Berenice, su área de persecución. Nosotros, tanto Wilson, y presento excusa adelantada por quizás hablar un poco por él, nosotros ya veníamos externando incluso públicamente serias preocupaciones por cuestiones que estaban pasando en el Ministerio Público y que impactaban directamente temas que son neurálgicos para que una institución como el Ministerio Público sea eficiente, y tiene que ver hacia adentro con el fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público, que para nosotros lamentablemente había sufrido grandes percances en lo que respecta a su consolidación y crecimiento, pero también un tema que vincula mucho al país, y es el tema de la persecución, la eficiencia en la persecución. La debilidad institucional del Ministerio Público estaba en un momento muy precario, lamentablemente, por muchos indicadores de gestión que se analizan para determinar la eficiencia de la persecución, y en la que nosotros, lamentablemente, como tema de crimen organizado, específicamente trata, tráfico de personas,
lavado de activos y otras manifestaciones propias del crimen organizado. No voy a mencionar corrupción para que mi compañero sea quien se refiera, pero era como un poco desde adentro ya una cuestiones que nosotros hasta cierto punto sabíamos, pero verla en detalle no dejó de ser sorprendente y esto implica un desafío enorme, pero la voluntad que tiene el equipo y esa independencia y visión que nos ha dado la magistrada Procuradora General de la República, nosotros nos sentimos como quizás como un sueño, es decir, podemos hacerlo. Siempre hemos tenido la voluntad de hacerlo, pero ahora no solo nos abrieron la puerta a la magistrada para poder hacerlo, sino que se nos están dando los recursos para hacerlo y nosotros, reitero, sabemos el enorme reto, pero la voluntad es mucho mayor que ese reto. Ayer conversábamos en el programa sobre el caso Odebrecht. Se reanudó, en este caso empezó el juicio de fondo en tribunales ordinarios. Magistrado Camacho, probablemente su cara sea una de las que más veremos en los próximos meses. Hay gente que dice que podría extenderse por años el caso Odebrecht. Hay mucha expectativa con relación a cómo va a desarrollarse el proceso y sobre todo en cómo va a concluir. ¿Cómo se está preparando usted para ese desafío de manera nueva? Porque ya usted estuvo como parte del equipo. Sí, miren, en primer lugar, al llegar al PETCA y hacer un levantamiento, nos encontramos con una gran carga laboral acumulada. O sea, no solo Odebrecht, el PETCA tiene en este momento 326 casos. De corrupción todos. De corrupción, entonces una gran cantidad de casos. Pero sobre todo, esos 326 casos han ocurrido, se han presentado en el PETCA en un periodo entre 2003 y 2020. O sea que hay una gran cantidad de casos que están acumulados ahí, que nosotros vamos a tener la responsabilidad histórica de darle solución a esos casos, porque entendemos que esta dependencia del Ministerio Público no puede seguir avanzando con esta mochila de casos. O sea, de hecho, además, porque la gente tiene derecho a que si se presentó una denuncia o una querella por un caso de corrupción, el Ministerio Público le dé solución. La solución que procesalmente corresponda, pero debe darle solución. Bueno, de esos 326 casos, el equipo que estaba anteriormente, que era un equipo pequeño, de 6 fiscales, tenía asignado 222 casos. Pero entonces existían unos 104 casos que estaban pendientes de asignación. ¿Qué hemos hecho? Bueno, al ampliarse el equipo, y debo decir que ese equipo se amplía gracias a la visión que ha tenido la magistrada Procuradora General de la República y una visión que además ha apoyado el Consejo Superior del Ministerio Público. Ahora somos actualmente 23 fiscales. Entonces hemos hecho un levantamiento. Que interrumpa a Wilson, él dice 23, pero son más porque lo de persecución, él lo vive buscando, los 25 de persecución, es decir que son casi 50. En la práctica real son casi 50. Porque el PETCA puede utilizar también los fiscales de persecución. Pero debo decir que además de utilizar los del PETCA, la visión nuestra es poder seguir aumentando lo de persecución, porque la carga laboral y la responsabilidad histórica es tan grande que vamos a necesitar de todos esos recursos. Pero bueno, eso es una realidad. O sea, tanto el equipo de PETCA como el equipo de persecución, en la medida de que las necesidades lo ameriten, se va a unir para poder perseguir efectivamente el tema de la corrupción. Bueno, les comentaba, hemos hecho un levantamiento, estamos ahora entonces poniendo el equipo a trabajar en esos casos para poder cerrar esos temas. Entonces, específicamente en el caso de Odebrecht, que es uno de esos 326 casos, y de hecho ahora la carga laboral nuestra es mayor porque también están los casos que han llegado nuevos y los casos que la magistrada Procuradora General de la República se abocó recientemente, que también han sido asignados al PETCA. Pero con relación a Odebrecht, que es donde iba su pregunta específicamente, nosotros hemos remozado el equipo, hemos mantenido una parte del equipo que trabajó tradicionalmente en el caso y hemos incorporado otros fiscales, de forma tal de que nosotros, en la medida de lo posible, podamos empujar ese caso para que con el contenido de evidencias que tiene el caso podamos obtener un resultado que sea lo más favorable posible para el Ministerio Público y para el país. Magistrados, la gente, a propósito de los casos de corrupción, y vamos a empezar por Odebrecht, que es, digamos que un caso insignia para República Dominicana, la gente tiene mucha expectativa. Al cambiar las autoridades del Ministerio Público, esa expectativa se potenció, porque la gente ve en la magistrada Miriam Germán, en la magistrada Jenny Berenice y en el magistrado Wilson Camacho la solución
a muchos problemas de inequidad en materia de justicia y de falta de persecución del pasado. Se puede, en este caso de Odebrecht, a propósito de que se está diciendo ahí no va a pasar nada con el trapo de expediente que sometieron, y perdón por la palabra, no es posible que haya condenas, ahí no va a haber un solo preso ni un solo imputado que se quede y que en juicio de fondo consiga una condena que sea ejemplar. Se puede mejorar el expediente en el punto en que está para que él sea fortalecido de tal forma que sí hayan consecuencias. A mí. A los tres, empezando por usted. En el expediente de Odebrecht, yo presenté una formal inhibición, porque cuando se conoció la medida de coerción, yo externé juicios con relación a la calidad de la investigación, a lo que aportaron para la medida de coerción, a las delaciones premiadas y a imputaciones que lucían alegres. Por eso, y le decía en la medida de coerción que ese expediente debía ser, si querían llegar a ellos a buen puerto, debía ser profundizado y ampliada la investigación. Eso era en ese entonces, hace 3 años. 2018 fue exactamente. Hace casi 3 años. Después yo no lo volví a tocar más, o sea que no sé qué diligencias se hicieron con posterioridad a al voto disidente que yo emití, donde contenían esos juicios, y realmente no sé hasta dónde progresó ese expediente. Magistrada. Bueno, con relación al caso en cuestión, es evidente que la sociedad tiene reclamos que nosotros queremos dejar claro que entendemos que son legítimos y muy válidos esos reclamos que tiene la sociedad. Desde que el proceso, desde que Wilson está en el PECAR y yo estoy en persecución, nosotros estamos trabajando para que en el proceso el Ministerio Público obtenga resultado eficiente, y además ya en su momento Wilson le dará los detalles que permiten en esta fase dar un caso que esté en investigación. Nosotros estamos convencidos de que el proceso requiere una investigación mucho más amplia. Nosotros a veces le decimos Odebrecht 2.0, haciendo alusión de que va a ser necesario una segunda parte. Eso es un tema que ya está decidido, es decir, no es una cuestión que se está en la mesa, es una decisión tomada, y que hay una serie de diligencias de investigación que son propias de las investigaciones del crimen organizado que se están desplegando y que van a consolidarse, pero no quisiera abundar como persecución tanto sobre el tema, sino que sea mi compañero encargado del PEC. Adelante, magistrado. Bueno, yo creo que el tema de Odebrecht hay que verlo justamente en esas 2 dimensiones a las que hacía referencia la magistrada Jenny Berenice. Una primera dimensión, lo que está en los tribunales, o sea, lo que se está conociendo en el juicio, y una segunda dimensión, lo que nosotros pretendemos hacer con relación a cuestiones que no se hayan investigado, líneas de investigación que no se hayan agotado. En lo que está en el juicio, nosotros vamos a dejar alma, corazón y vida para que con eso este caso pueda llegar a buen puerto. Pero si en el transcurso del proceso de investigación, que nosotros pretendemos ampliar hasta donde sea necesario ampliar, aparece información que pudiera alimentar el caso que esté en el juicio y que las vías procesal penal permitan incorporar nueva información en el juicio, nosotros tampoco descartamos la posibilidad de hacerlo. O sea, nosotros vamos a investigar lo que tengamos que investigar, vamos a procurar la información que podamos conseguir para abrir nuevas líneas de investigación en caso de que sea necesario y para retroalimentar el caso que esté en curso en la medida de que las vías procesales penales lo permitan. 2 preguntas, magistrado. Usted habla de nuevas líneas de investigación. ¿Eso contempla la posibilidad de que ustedes vayan a Brasil, por ejemplo, a buscar nuevos testimonios, nuevas delaciones? Y la segunda pregunta es con relación a algunos abogados consideran, comentó usted hace un par de días, que se había llevado a archivo definitivo varios de los involucrados en el caso. Y dicen que una vez que está en archivo definitivo eso es letra muerta, no se puede tocar. ¿Cuál es su opinión? Mire, con relación al primer punto, como nosotros estamos en medio de un proceso de investigación, no hay ninguna diligencia de investigación que esté descartada.
todas las diligencias de investigación están sobre la mesa y podrán ser utilizadas en la medida de lo posible. Viajar a Brasil es una posibilidad que está también sobre la mesa y la lógica que estamos asumiendo en este caso es que no vamos a descartar ningún esfuerzo que se pueda realizar desde el Ministerio Público para obtener información y llegar a saber en su totalidad qué fue lo que pasó en el caso de Brecht. Con relación al segundo punto, que es el tema de los archivos, nosotros hemos dicho y lo reiteramos en esta ocasión, que hemos abierto una investigación para saber cuáles fueron las razones que se utilizaron para realizar estos archivos y para verificar la validez de esas informaciones y de esa toma de decisión y para explorar dentro de la norma procesal penal la posibilidad de actuar con relación a este tema. Es cierto que los archivos se hicieron de manera definitiva. Se hicieron en septiembre del 2019, 8 archivos de manera definitiva. En términos particulares, y debo solo para no comprometer la responsabilidad de mis compañeros, en términos muy particulares es una cuestión que a mí me resulta preocupante, pero estamos investigando y explorando opciones a ver qué podemos hacer en ese sentido. Perdón, Yulisa, pero tengo que repreguntar en ese sentido. Usted estaba allí, ¿ustedes no lo supieron? ¿Cómo se hizo ese proceso? Y también, ¿por qué no se viajó a Brasil? Qué bueno que haces esa pregunta, Catherine, sobre todo porque uno suele ver en los medios de comunicación, y en este caso de manera particular también, Wilson Camacho estuvo en el caso de Brecht, y la sociedad muchas veces no entiende cuál fue mi rol y cuál fue, en consecuencia, mi forma de participación en el caso de Brecht. El caso de Brecht, el que se investigó hasta ahora, el que está en el juicio, se dividió en equipos. Un equipo era el que hacía la investigación y se decidió que un equipo participara en la litigación. En lo que a mí concierne, se me encomendó única y exclusivamente la parte de la litigación del caso. Por ende, las diligencias que se hicieron o que no se hicieron, no me tocó participar en esa toma de decisiones, salvo en algunas diligencias de investigación, y espero no ser indiscreto, que propuse en algún momento, pero que tuvieron un curso que yo no tuve en control sobre el mismo. En consecuencia, por ejemplo, la decisión de viajar o no viajar a Brasil no fue una decisión en la que yo pudiera participar en ese momento. Repito, mi rol ha sido el de litigar el caso de Brecht, pero ahora, a partir de que la magistrada Procuradora General de la República nos otorga la responsabilidad de dirigir el PETCA, ahora el caso de Brecht nos toca completo y nos toca responder por todo lo que se ha hecho en el caso de Brecht. Por eso es que nosotros estamos dando garantía de que en este caso, a partir de la designación de la magistrada Procuradora General de la República y que ella pone sobre nuestros hombros la responsabilidad de dirigir el PETCA, no hay ninguna diligencia de investigación que se descarte. Yo sé que ustedes, los tres, sobre todo doña Miriam y la magistrada Jenny, saben el peso de esos decretos sobre sus hombros. Que ustedes saben que haberlas puesto a ustedes dos, que eran personas de aclamación popular, en un momento donde República Dominicana vive una crisis de credibilidad en materia de justicia, implica un compromiso muy alto. Yo quiero saber si en el caso de las sobrevaluaciones de Odebrecht, ustedes tendrían pensado incluir todos los contratistas, la evaluación de todas las obras y además incluir todas las oficinas supervisoras. Esto incluye también al magistrado Wilson Camacho. ¿Por qué? Porque el expediente descartó de plano a Punta Catalina con una comisión supralegal que dio como si fuera un veredicto judicial diciendo no, ahí no hubo nada. Sin embargo, luego aparecieron 30 y pico de millones que supuestamente se dieron con una cantidad de codinomes que todavía al día de hoy pareció que a la administración pasada no le interesó saber quiénes eran los dueños de esos codinomes. ¿Estarían ustedes en ese Odebrecht 2.0, como dice la magistrada Jenny Berenice, incluyendo todos esos ítems que no se incluyeron en una primera investigación? Bueno, la magistrada no puede contestar esa pregunta porque por razones ya se inhibió. Sí, de la inhibición. Pero nosotros, yo quiero decirlo como así, como lo pensamos, y es nosotros no solo en el caso de Brecht, sino en todo lo que, sobre todo crimen organizado y corrupción específicamente. Para definirlo muy brevemente, nosotros vamos con todo y por todos, utilizando todas las herramientas jurídicas propias de las investigaciones del crimen organizado. Sí, aquí
el único compromiso que existe es con el Estado de Derecho. Después, reitero, que vamos con todo y por todos. Y eso no excluye nada ni a nadie. Magistrado Camacho. Sí, eso es correcto. Esa es la lógica que estamos asumiendo. Vamos a investigarlo todo y vamos a investigar a todos. Pero además hay algo que nosotros tenemos muy claro, y es que las manifestaciones de crimen organizado, donde la corrupción es una de esas manifestaciones, se manejan estructuras criminales. Y nosotros sabemos también que investigar una estructura criminal es saber quiénes han participado en cualquier rol en esa estructura criminal. En mi caso particular, que solo me corresponde investigar corrupción, nosotros lo que queremos es llegar a manejar toda la información disponible para saber cómo funcionó la estructura criminal del caso Odebrecht, de la A a la Z. Esa es nuestra responsabilidad histórica. Y sabemos que la ciudadanía tiene puestas sus esperanzas en que nosotros estemos dispuestos y dispuestas a jugar el rol histórico que nos corresponde. Y nosotros también estamos conscientes de que es una responsabilidad que hemos asumido y que no debemos defraudar a la población. Hacemos una breve pausa en este momento y continuamos al regreso con esta interesantísima conversación hoy con los magistrados, los principales en el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República. Hablamos de todos los temas que son de interés para ustedes. Ya regresamos. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN hoy con una interesantísima conversación desde la Procuraduría General de la República. Continuamos con más aquí. Voy a preguntar a la magistrada Miriam Germán 2 preguntas, porque como ella no puede responder al caso de Odebrecht, hay muchas preguntas sobre eso, pues creo que vale la pena que le haga 2. El magistrado Camacho hablaba de 326 casos de corrupción del 2003 al 2020. Sí. Estamos hablando de 19 casos aproximadamente por año, en 17 años. Pero existe el espíritu, y la gente así lo dice, en Dominicana no hay un preso por corrupción. Desde la Procuraduría General de la República, ¿cómo se ve eso? ¿Cuál será su idea y el trabajo, sobre todo, al respecto? Y otra pregunta que quiero hacerle es ya con relación al trabajo con los fiscales. En la administración anterior había una suerte, y la magistrada Jenny Berenice Reynoso, el magistrado también nos lo puede comentar, una suerte de veto. No podían hablarle a los medios de comunicación los fiscales. Era prácticamente imposible que dieran una declaración porque había una línea, y eso lo sabíamos nosotros los periodistas. ¿Cuál es su percepción? Con relación a conversar con los periodistas, siempre y cuando no revelen interioridades de un caso, claro, están en plena libertad. Porque yo no puedo tomar esa posición de que yo soy la única voz y que lo que yo digo eso es. No es así. Y en cuanto a ese número de expedientes, había una especie de selectividad de qué se trabajaba y qué no. Nosotros no tenemos ese criterio. ¿En qué consistía esa selectividad? No sé, yo no sé con qué criterio la hacían. Ni con qué criterio se le decía a la encargada de ese departamento, deja eso. ¿O persigue a quién? ¿O persigue a quién? Sí. ¿Vinculada a política o a intereses económicos, por ejemplo, para no calificar caso por caso, magistrada? A ambas cosas. Magistrados, les quiero... Adelante, magistrada. Lo que dice la magistrada procuradora es una cuestión que los mismos indicadores de gestión los revelan. Si nosotros vemos la cantidad de procesos que entraron, que debemos decir, debieron entrar más. De hecho, una de las cuestiones que el equipo ha dicho es, nosotros nos vamos a apoderar por todas las vías, por denuncias, por querellas, por programas de investigación, por cuestiones que lleguen al Ministerio Público de manera anónima. Las puertas del Ministerio Público están abiertas y todas las vías que contemplan la normativa procesal para apoderarse de un proceso. Por eso yo reitero que vamos con todo y por todos, evidentemente dentro del Estado de Derecho. Eso implica que por una denuncia
no vamos a ir a hacer un allanamiento. Nosotros sabemos que esa lleva una investigación, pero retomando lo que decía la magistrada procuradora, los indicadores de gestión apoyan lo que ella dice en cuanto a la efectividad de la persecución. De 326 casos, ¿cuántos judicializados teníamos? ¿Cuántas condenas? Y de hecho, nosotros decimos, viendo el panorama y los levantamientos, debieron ser mucho más de 326. Aquí lo cuestionable no es que sean 326. Es porque no hay más. ¿Cuántos judicializados de esos 326? ¿Cuánto decomiso se hizo? Aquí en la lucha contra la corrupción, nosotros no solo queremos condena, nosotros queremos, y el equipo está trabajando para que el que se robó un peso del Estado regrese la devolución de los robados. Su devolución. O sea, por eso decimos que todas esas herramientas de recuperación de bienes equivalentes y otras herramientas jurídicas que quizás nunca se han utilizado, nosotros vamos a utilizarla en las investigaciones. Aquí el mensaje que nos ha dado la magistrada es de firmeza y es de que nosotros solo le debemos lealtad a la Constitución en cuanto a que el Ministerio Público no va a dejar de procesar a nadie por ningún tipo de interés, sea de naturaleza política, económica o cualquier otra. Nosotros hemos hablado específicamente del caso de Brecht, sin embargo, República Dominicana tiene en el paredón público muchos otros casos de corrupción que han sido posiblemente similares de famosos y emblemáticos, como dice la magistrada. Ahora nosotros hemos visto que entra y sale el tema de los tucanos, un caso que Dios sabe cómo se ha manejado. Lo cierto es que solo hay un preso y que ese preso habla cada vez que quiere, él menciona nombres, pero esos nombres no son llamados. Él dice que hay dinero, pero de ese dinero no se sabe nada. Pero es un caso que está ya en fase de juicio de fondo. ¿Qué va a pasar con el caso de los supertucanos? No se hizo un expediente por el tema del seguro ni por el reaseguro. No se incluyeron los nombres de las personas que dice el que está preso que fueron las que recibieron el dinero. Hubo una sentencia en Brasil que menciona nombres de dominicanos que recibieron el dinero. Sin embargo, esas personas nunca fueron tocadas. ¿Qué va a pasar con ese caso, magistrada? Bueno, yo creo que es una pregunta que me atañe directamente. Miren, cuando hacía referencia anteriormente a que ordenamos hacer un levantamiento en el PETCA de los casos que existen, evidentemente Tucano es uno de esos casos. Algo que nosotros estamos pidiendo a los fiscales hacer es revisar los casos, o sea, para poder revisar qué se hizo en un caso, que fue lo que fue a los tribunales, y qué cosas, qué líneas de investigación, qué planteamientos se han hecho ahí, qué hipótesis se han planteado, independientemente de quién la haya planteado. Si la planteó una persona que denunció o si la planteó, como en este caso, una persona que está acusada. O sea, si hay una hipótesis que se está planteando, nosotros vamos a votar esa hipótesis. O sea, vamos a verificar si lo que esa persona está diciendo es verdad. Y si lo que esa persona está diciendo es verdad y que lo podamos comprobar en evidencia y que eso permita abrir otra investigación, pues simple y llanamente la vamos a abrir. Con el caso Tucano hay que tomar en cuenta que el factor tiempo, y sobre todo en la investigación el factor tiempo tiene sus impactos, pero nosotros vamos a explorar todas las hipótesis que se hayan planteado anteriormente o las que se puedan plantear actualmente en el juicio, y vamos a simple y llanamente verificar o a comprobar esas hipótesis, y si hay que abrir otras investigaciones con relación a ese caso o con relación a cualquier otro caso, nosotros lo vamos a hacer. Yo quisiera agregar algo más con relación a la pregunta que se hizo anteriormente. La magistrada Procuradora General de la República no solamente nos ha dado, en mi caso particular en el tema de corrupción, libertad para investigar. La única restricción que nosotros tenemos es el Estado de Derecho. O sea, en el único punto en el que la magistrada nos ha exigido que debemos detenernos es que lo que se vaya a hacer tiene que respetar el Estado de Derecho, y nosotros estamos comprometidos con eso. Pero además de eso, con el equipo del PETCA, nosotros también estamos descentralizando la investigación. O sea, porque no puede ser que cualquier diligencia de investigación que se vaya a hacer, que vaya a ser un fiscal, que es un fiscal de carrera, por ejemplo, tenga que pasar por mi mano. Porque si eso se mantiene centralizado, todas las investigaciones, entonces se va a armar un cuello de botella y el tiempo nos va a afectar. A los fiscales le estamos diciendo además que ellos también tienen libertad para, en la medida de que haya una línea de investigación, ir avanzando esa línea de investigación y simple y llanamente ir informando de forma tal de que se pueda investigar todo, se puede investigar a todos, pero además que se puede investigar a tiempo.
Fíjense que leía recientemente unas declaraciones del expresidente Lula da Silva en Brasil, que había solicitado que se investigara a uno de los fiscales que armó el caso Lava Jato, pues consideró él que había instrumentado parte del expediente con fines políticos. Magistrada Miriam Germán, usted ha tenido una historia de desafiar a el poder cuando el poder no responde a los intereses de la ciudadanía. En este caso, no voy a hablar del caso de Brecht porque bien usted ha señalado, hay una inhibición que podría preguntarle más adelante quién decide sobre esa inhibición. Pero el caso de Brecht no es el único caso de corrupción que podría llegar, quizás, no estoy diciendo que sea así, a instancias como la propia Presidencia de la República. Veía yo declaraciones juradas, las declaraciones juradas tienen allí incluso a hermanos, a primos, amigos. ¿Existe la posibilidad, usted está determinada a llegar hasta una investigación al expresidente Danilo Medina, al expresidente Leonel Fernández, en caso de que así sea necesario? Bueno, si es necesario y hay una acusación bien sustentada, se hace. No, el haber sido presidente recientemente o más atrás no libera a nadie de responder por sus hechos. Eso sí, si se produce el caso, se investigaría respetando las garantías procesales. A nadie se le va a atropellar. Magistrada, a propósito de que hablamos ahora de declaraciones juradas, los que entran han sido criticados porque se habla de que son proyecciones juradas. Y a los que salen, porque dicen que están haciendo declaraciones que son de omisión. Hay algunas que ciertamente saltan a la vista porque la sociedad más o menos sabe lo que tiene cada quien y han hecho declaraciones que lo que da es vergüenza, más que ser ejemplares. Y otros que la gente, algunos inclusive cercanos a funcionarios que han declarado, dicen que lo conozco desde hace años y yo no sabía que tenía tanto. ¿Cómo va a trabajar el Ministerio Público esta situación, que es una situación real, de las declaraciones juradas, considerando que son tantos funcionarios, los salientes y los entrantes, y que tal vez el proceso es complejo? ¿Tienen la determinación? ¿Tienen el personal suficiente? ¿Tienen los canales? A los salientes se le va a investigar lo que declararon al momento de asumir el cargo y lo que declararon al salir de él. El presidente de la Cámara de Cuentas tiene una manera particular de referirse a lo que no declaran, los omisos, le dice él. Sí, los omisos. Y hay unos incrementos que a cualquiera lo asombran. Hay gente que nunca ha sido, no ha tenido negocio, no ha heredado nada y tienen fortunas fabulosas. Y se va a investigar por todas las vías, por lo que informado por las cámaras de cuentas, por auditorías forenses y por informes en el registro de títulos. Se le va a dar seguimiento a todos los aspectos. ¿Hay algún tiempo en el que ustedes se hayan propuesto iniciar esta investigación o no? Hay otras cosas que son prioritarias por razones de tiempo y de materia, pero se va a empezar. Magistrada Jenny Berenice, y con relación a cuáles se empezaría primero, los de los salientes o de los entrantes, ¿por dónde se empezaría a investigar? Lo primero es decirle que el equipo no hace la estrategia de investigación en base a un grupo de salientes o de entrantes, sino que nosotros analizamos, fijamos criterios conjuntos y analizamos, por ejemplo, a declaraciones juradas, que un término que utilizamos es que no pasan la auditoría visual ni de razonabilidad, que uno les resulta chocante los montos y las justificaciones. Es decir, como investigadores sabemos que cuando me está haciendo unas declaraciones y cuando vamos, por ejemplo, a impuestos internos
y tu declaración de 1.200 millones y tus impuestos son de menos de 100.000 pesos, aquí hay un problema, por lo menos, de evasión de impuestos. Claro. El menos grave es... No cuadra. ¿Verdad? Aquí no cuadra. O sea, y para eso no hay que ser, ni siquiera tener formación. Pero ese criterio, ¿cuál es, magistrada? ¿El que más llore ante la presencia de Dios, o lo hacen por orden alfabético? ¿Algún criterio habrá que tener? No, o sea, son varios. Por ejemplo, le decía, sobre todo, la falta de fundamento. Ahora lo que estamos en la fase de analizar es, hay, como decía la magistrada, un grupo que son los que llaman omiso, es decir, que no declararon. Ya eso inclusive tienen una tipología penal especial, que es no cumplir con el mandato de la ley. También están aquellos que salieron, que han hecho declaraciones y que sabemos por análisis que ha hecho el equipo, que tienen que ser objeto de investigación. Y también están de los entrantes. Sí, aquí no se va a decir solo los salientes, solo los omisos. Reitero la frase que he dicho ya quizá en 3 ocasiones con esta, y es que vamos a utilizar todas las herramientas para todos los casos. Ya reitero la estrategia de cómo se investigan, porque son muchos casos. Se han establecido algunos criterios que evidentemente nosotros no podemos externar públicamente para no decirle a los investigados cómo los estamos investigando, pero se han definido los criterios para hacer esas investigaciones, e incluye, vamos a decirlo, 3 grandes grupos, que son entrantes, salientes y omisos. Ahí está el criterio, son 3 grandes grupos. Sí. Yo insisto en preguntar, ¿por dónde van a empezar? Porque sí, son tantos. Bueno, vamos a decir pero esos 3 grandes grupos también tienen sus criterios, por el hecho de que no podemos utilizar las herramientas de investigaciones que son limitadas para todos los casos. Hay un grupo que va analizando y otro que ya haciendo las diligencias de investigaciones. Yo creo que sobre ese punto, y perdonen, hay 2 cuestiones que tienen que quedar muy claras. Uno es que los miembros del PETCA, en este caso particular, no se les está pidiendo que se pregunten a quiénes van a investigar. La pregunta que tienen que hacerse es si la persona que va a investigar violó o no violó la ley. Sí. Esa es la pregunta. O sea, si hay evidencia de que esa persona violó la ley, ya no importa cómo se llame, no importa el cargo que tenga. Eso Ni si es entrante, saliente u omiso. O si es entrante, saliente u omiso. Si violó la ley, no importa en qué momento se encuentre. 2, la magistrada Procuradora General de la República ya lo ha dicho públicamente, de que se van a investigar estas declaraciones juradas, y nosotros hemos designado un equipo del PETCA que ya está revisando este tipo de información. No podemos abundar mucho más en ese sentido por razones que ya la magistrada Jenny Berenice ha establecido, pero lo que tiene que quedar claro, y la población debe tener la garantía de que nosotros ya estamos revisando ese tema. Las declaraciones juradas son un mundo de información. O sea, eso tiene que estar claro. Son estos 3 grupos, los que entraron, los que salieron y los omisos, son un mundo de información. Pero nosotros estamos optimizando los recursos para poder verificar dentro de toda esta información, a ver cuáles son los temas que debemos priorizar. Cuando ustedes hicieron dentro de la ley, pero la recogida en la Fiscalía del Distrito, hubo una cantidad de comentarios de por qué, de cómo, de una vez, arrancaron adelante, quitaron funciones, etcétera. Y aunque son atributos que están dentro de la ley, quizá con expedientes que nunca debieron salir de la Procuraduría General de la República, del Departamento de Persecución o del PETCA, se generaron muchas preguntas al respecto. Ahí había un expediente que es el de INAIPI, o AI. De eso no se ha vuelto a saber. Sin embargo, sí sabemos que hubo un lapso de tiempo, quizá por la pandemia, quizá por condiciones particulares, que no se hizo nada. Y luego simplemente se llamó a la directora del INAIPI para verificar en qué punto está ese expediente. Ya se ha conversado con los denunciantes, con lo que supuestamente estaban intentando extorsionar. Se va a saber, podríamos decir, magistrada Jenny Berenice, que ya ese expediente que había estado hasta cierto punto dejado en un archivo, se va a retomar de una manera más fluida. Bueno, aunque a Wilson le toca quizá más que a mí dar detalles del proceso, lo que sí podemos decirle es que una de las cuestiones que se ha asumido y con la directriz de la magistrada es que
el equipo de investigación trate de llevar como lo manda el código las investigaciones de la forma en no estar dando informaciones a diario de los procesos. Nosotros sabemos cómo se investigan los casos de criminalidad organizada, lo que hay que tener en consideración para investigarlo, y estas técnicas se están aplicando y se van a aplicar siempre. Ese es un proceso que sí que está en fase de investigación, y de mi parte es todo lo que puedo decirle, que es un proceso que quizás hacia afuera por la estrategia propia del equipo y de respetar lo que dice la norma, no se estará dando cada detalle del proceso, como casi comunicándole a las partes investigadas que estamos haciendo. El crimen no se investiga de esa forma, y es un poco quizá volver a esos principios que son básicos de cómo se realizan las investigaciones. Es decir, no es que estamos inventando un método nuevo, es que las grandes escuelas de investigación como quizá el Buró Federal de Investigación, FBI de Estados Unidos, recomienda determinadas estrategias, y nosotros estamos tratando de seguir esos pasos, porque al fin y al cabo, más que nosotros más sabemos la gran demanda de la sociedad, pero el compromiso no es solo complacer a la sociedad, es dar resultados, y esos resultados, que es el gran compromiso, y este equipo trabaja 10, 15 horas sin horario, sin día de que hoy es sábado, mañana será domingo, o que hoy es feriado. La idea es dedicar y estar a la altura de la demanda del gran desafío que tenemos, pero siempre tomando en consideración que preferimos que la sociedad quizá haga reclamos duros y, reitero, legítimos, pero cuando se presente un caso, sea un caso blindado desde el punto de vista de las investigaciones y desde el punto de vista procesal. Yo creo que aquí se puede utilizar una frase popular, pero que esto no se convierte en un comercial, pero aunque no nos escuchen, estamos trabajando. O sea, nosotros, una de las cosas que pretendemos hacer es no colocar las investigaciones, cada paso, cada diligencia de investigación, como un tema de discusión nacional, porque no debe ser así. O sea, nosotros no pretendemos, por ejemplo, llamar personas y que eso se convierta en qué sé yo, y permíteme la franqueza, en parte de un show. O sea, nosotros pretendemos hacer las investigaciones como manda la norma, con la discreción que manda la norma y procurando ser efectivos. Es posible que en algún momento incluso la población deba tener un poco de paciencia, porque al no hacer la investigación en los medios de comunicación, entonces posiblemente eso le genera algún nivel de angustia. Pueden tener la garantía de que nosotros estamos trabajando, y en que en la medida de que encontremos información para procesar personas, lo vamos a hacer. Qué bueno que usted usa esa palabra, que no sea un show, ¿no? Y un show mediático. A veces, como bien señalaba la magistrada Reynoso, la investigación debe hablar por sí misma. Así es. Los resultados, sobre todo, la investigación debe hablar del compromiso de las autoridades que llevan adelante este mandato de la gente, que es para lo que definitivamente han sido ustedes nombrados. Magistrada Germán, su antecesor, había quien señalaba que él tenía una intención después de la Procuraduría General de la República. Cuando usted lo designan en determinado cargo, tal vez usted tiene algún camino que busca seguir. En el caso suyo, usted tiene amplísima experiencia en el sistema judicial. Después de la Procuraduría General de la República, ¿qué? Por la edad mía, después de la Procuraduría vendrá mi casa, los hijos, los nietos. Quiero preguntarle según también su experiencia. Hay un debate propio de la situación en la que estamos, y por lo que además tenemos esta distancia que es el COVID-19, la pandemia, la virtualidad de la justicia. Hay quien dice ha llegado para quedarse, y hay quienes están hasta buscando un juicio político para el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es su opinión sobre esto? La virtualidad es interesante, sobre todo en este tiempo. Podría haber audiencias presenciales controlando el número de personas que se admiten en una sala, pero eso lo tendría que determinar el presidente de la Suprema. Y
hay un cierto desconcierto porque eso va contra toda la tradición y no se sienten cómodos con la virtualidad. Pero en este tiempo es necesaria. ¿Cómo le va al Ministerio Público, magistrada, con el tema de la virtualidad y la justicia? ¿No tienen retrasos? ¿No les resulta más difícil tener audiencias virtuales? Postular, no es como la gente lo ve en televisión ni en películas. Eso en la vida real tiene un procedimiento que es quizá un poco más complejo que lo que la gente ve. Presentar pruebas, postular inclusive la causa, la consecuencia, el procedimiento. ¿Cómo lo están manejando ustedes ahora en medio de esta situación que uno ni sabe cuándo va a terminar? Ese es un aspecto que lo determinó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y uno como parte en el proceso ha tenido que adecuarse a él. Y como le digo, tiene sus dificultades, y entre ellas, por ejemplo, el nivel en materia informática de los abogados. El otro día le oí decir a uno en la calle: con esto de la virtualidad yo tendré que comprarme una platanera. Ay. Porque hay abogados que la están pasando mal. Sí, muy mal. Pero ¿procede o no juicio político según su perspectiva, que además integró la Suprema? Yo no sé los motivos que arguye el señor Surún para pedir ese juicio político. Él dice que hay una violación de principios, violación de la Constitución, en fin. Pero diríamos que como eso es competencia de otra instancia externa al Ministerio Público, y no queremos que nos acusen de injerencia en la competencia. Sí, entonces es un tema, sí, brevemente decir con el tema de la virtualidad. De hecho, en el Ministerio Público, una de las primeras decisiones que tomó la magistrada fue el fortalecimiento de la unidad de informática, y nosotros creemos en la virtualidad, pero la virtualidad debe garantizar el acceso a la justicia. O sea, el acceso a la justicia es un derecho fundamental. Siempre que se garantice el acceso a la justicia en las condiciones que debe garantizar un Estado de Derecho, bienvenida sea. La tecnología debe utilizarse, y en estos momentos, más en un momento muy crítico en lo que no era posible conocer las audiencias presenciales, la mora judicial también es un tema, y aquí no es ni siquiera una cuestión la virtualidad de si se puede o no se puede, es una necesidad. Ahora sí creemos que es necesario escuchar los distintos sectores que intervienen en los procesos, y sobre todo garantizar en condición de que sea un tiempo oportuno, de calidad, el acceso a la justicia. Hacemos brevísima pausa en esta interesante conversación desde la Procuraduría General de la República para Despierta con CDN. Estamos de vuelta en Despierta con CDN, hoy con una entrevista súper especial desde la Procuraduría General de la República, con la Procuradora General doña Miriam Germán, con la Procuradora de Persecución Jenny Berenice Reynoso, y con el Procurador del PEPCA Wilson Camacho. Esta pregunta quiero que la responda el que se sienta con el campo para responderla. Ustedes recibieron hace unos días la directora de Ética y el director de Compras y Contrataciones con el expediente del asfalto caliente, que, como mucha gente sabe, porque hubo mucha publicidad en cuanto a algunos hallazgos, menciona o involucra de manera directa un ex candidato presidencial. Y además una supuesta colindancia de que se estaban utilizando los fondos del presupuesto nacional y de ese ministerio en específico, que es Obras Públicas, para darle vida económica a algunos candidatos. Quiero saber si ese expediente ya está bajo investigación, aunque la magistrada habla del procedimiento y de que no dicen más de lo que tienen que decir, y yo la comprendo. Y además, si era Departamento de Ética en ese momento la instancia a la que debía someterse una solicitud de investigación como esa. Ellos eligieron hacerlo a través del Departamento de Ética, pero también pudieron hacerlo directamente al Ministerio Público. Y el Departamento de Ética procedió adecuadamente
poniendo en manos del Ministerio Público. El actual, pero el anterior investigó solo y dijo que no encontró nada. Ja. Bueno, por suerte no vincula al Ministerio Público, no es vinculante, y esa decisión para fines del proceso, el Ministerio Público entiende que no tiene ningún impacto. No los impide. No, para nada. Señor Camacho. Bueno, y a la pregunta, al punto específico de si el caso está bajo investigación, ese caso y el resto de los casos, me refiero por ejemplo a los que vinieron de la Fiscalía del Distrito, a lo que hicimos referencia anteriormente, que son 12 casos, y ese caso están todos bajo investigación, y estamos entonces sobre la base de la información que se nos entregó y la información que nosotros podamos ir recabando en el proceso, entonces tomaremos decisiones al efecto. Para cuando Yulisa comentaba la situación de la credibilidad en la justicia en la República Dominicana y también algunos indicadores internacionales que colocan, por ejemplo, el tema corrupción muy arriba en el caso de República Dominicana, uno a veces siente hasta vergüenza. Sí. No podemos dejar de lado las cárceles, las prisiones de la República Dominicana. Desde ahí se constituye delitos importantísimos y se pone en situación de total irregularidad y de miedo a la población, a la ciudadanía. Magistrada, ¿cuál es su preocupación al respecto y cómo desmontar un sistema que está plagado de complicidades desde esta institución? Eso es cierto, de las complicidades en la institución, pero se está en proceso de pasar todas las cárceles al nuevo modelo penitenciario, donde hay más control, mejores condiciones para los detenidos y también oportunidades de, por ejemplo, de estudiar, de prepararse, porque el sistema se supone que en la cárcel uno de los objetivos principales es reformar la conducta, y tú no puedes tener un detenido X tiempo sentado abajo una mata de mango ahí en la cárcel sin hacer nada, sin estudiar nada, sin aprender ningún oficio. Así no se puede. En ese mismo tema, magistrada, cuando se han hecho diferentes publicaciones de lo que se encuentra en las cárceles del modelo tradicional, uno se pregunta por qué en tantos años no han podido ser pasadas al nuevo modelo penitenciario. Algo pasa, pero no es necesario siquiera, como decía la magistrada Jenny Berenice, hacer una auditoría visual para determinar lo que sucede en las cárceles del viejo modelo o del sistema tradicional. A veces no pueden entrar cosas simples porque hay una especie de requisito en las entradas, pero ahí aparecen armas, se fraguan crímenes, los celulares, eso es como el arroz. Nos escriben a nosotros incluso. Sí, los presos nos escriben. 5 años esperando juicio. Se comunican con los medios de comunicación, tienen negocios adentro de la cárcel, eso es como otro mundo. ¿Hay algún tipo de plan, a propósito de que se cambió al director general de prisiones, por suerte? ¿Hay algún tipo de plan que tenga el Ministerio Público para que dentro de un tiempo no muy largo haya un cambio real y que tal vez los crímenes que se fragúen en las cárceles, no que desaparezcan, pero que sean menos? El paso al nuevo modelo implica un costo, y el costo no es bajo. Esa construcción de la Nueva Victoria hubiera sido preferible hacer varias cárceles de menor tamaño en diferentes lugares, porque esa llamada Nueva Victoria no es de fácil acceso para la familia. Van a tener que usar mayormente las llamadas voladoras. ¿Por la distancia? Sí, por la distancia, por lo apartado que está. Y esa cárcel no está terminada. Se inauguró con un solo edificio puesto en condiciones. Y son muchos. Se inauguró sin estar terminada, entonces. Sin estar terminada.
Y ¿En cuánto tiempo podría estar lista, magistrada? dependiendo del dinero y de la labor, yo le he hecho unos 6 meses para que esté terminada. Y en cuanto a la planificación de crímenes en la cárcel, eso tiene una vieja data. Acuérdese cuando mataron al senador. Sí. Darío Gómez. Sí, que fueron personas de la presos. cárcel, y después a uno de ellos lo mataron en la misma cárcel. Sí. Hablando también de lo que ocurre allí, los privilegios de algunos en las prisiones, y sobre todo cuando hay casos sonoros en el país de personas que no son los llamados delincuentes comunes, sino a los que el pueblo le llama delincuentes de cuello blanco, podrían estar posiblemente entrando en prisiones del país. Situaciones privilegiadas para algunos dentro de las prisiones. Esa es una situación que pretendemos eliminar. Que haya un trato digno, pero igual para todo el mundo. Con el problema de la comida se le está supliendo por los comedores económicos. Sí. Eso evita el negocio y la extorsión en sentido general. Nosotros queremos un trato digno para los reclusos, para tranquilidad de ellos y de su familia. Pero tampoco queremos que pasen sobre la autoridad del penal y sean ellos los que controlen. Magistrada, finalmente por mi parte, quiero saber respecto al concurso del Ministerio Público, algo que ha sido duramente criticado en su momento. Inclusive se ha hablado de violaciones a procedimientos, a derechos de participantes, inconformidades generales. ¿Cómo a ustedes les va a tocar un concurso del Ministerio Público? ¿Verdad que sí, magistrada Berenice? Es muy posible. ¿Cómo piensan ustedes cambiar la imagen de ese concurso que ha sido vilipendiada y en algunas ocasiones con razón por los medios de comunicación con los resultados que ha tenido en el pasado? El último caso emblemático, digamos, está todavía pendiente de fallo en el Tribunal Superior Administrativo. Pero lo que yo sí le puedo asegurar es que cuando haya un concurso, yo no voy a coger una parte de las personas allegadas a mí y darle los temas que se van a tratar. ¿Ese chivo? Sí. Es un chivo muy especial porque te lo da Sí. el que se supone que debiera garantizar la limpieza de ese concurso. Estamos esperando la decisión del tribunal y hubo aspectos, yo estaba en la Suprema cuando eso, hubo aspectos realmente cuestionables. Ya para yo también finalizar, yo creo que una de las palabras más mencionadas desde que empezó este gobierno ha sido la independencia. De hecho, en el momento en que tanto a la magistrada Reynoso como a la magistrada Germán definitivamente las nombran, fue un acto casi especial. Yo creo que nunca se había visto algo similar en la República Dominicana. Y el presidente argumentaba, entre otras cosas, esa palabra, prácticamente la apuntalaba, la independencia. Mucha gente pregunta y nos lo cuestionan a nosotros también como periodistas, ¿qué tan independiente puede ser uno? ¿Qué tan objetivo incluso puede ser uno? Si no hay intereses a veces de uno como individuo. Y quiero preguntarles en el caso de ustedes, precisamente sobre qué tan independientes se consideran y de quiénes. A los tres. Magistrada. Bueno, mi conducta en las funciones que he tenido, he dado muestra de independencia. Incluso a veces me
me cruzan ramalazos de indignación y les respondo lo que sea a quien pretenda narigonearme. El primer cargo que yo tuve en el sistema judicial me lo consiguió una persona que era senador del Partido Reformista por Santiago, don Víctor Castellanos Estrella. Y ese señor jamás me llamó a mí para nada. Entonces, eso depende de la concepción ética de los que pretenden llamarte. Y a veces, con eso de la sumisión, hay un aspecto que es triste. Hay personas que no la llaman para pedirle nada y actúan en base a lo que creen que desea el superior, sin pedírselo. Eso no es bueno para ningún funcionario. Y se me ha señalado como insumisa, y es verdad, pero es una insumisión razonada, porque después de todo, como dice un poeta mexicano, que no me acuerdo del nombre, que el ser humano no nació para ser reducido a un placentero bazar de cosas útiles, sin inquietudes ni rebeldías. Usted no puede estar de ser la alfombra por la que nadie pase. Usted puede pasar trabajo en el desempeño de las funciones, tener carencias, pero lo que usted no puede hacer es caminar dejando pedazos de la dignidad en el camino. Eso no se puede. Maestra Reynoso. Miren, nosotros muchas veces se nos ha tildado de reverde. Yo digo, no es reverdía, es que siempre hemos tratado de ser muy fiel a lo que creemos y a los principios, y además de externarlo, o sea, de decirlo. A veces la independencia no solo hay que sentirla, hay que ejercerla. Yo creo mucho en eso, que hay que ejercerla. Porque a veces que te sienta, pero la independencia se cristaliza cuando la ejercemos. Y el primer compromiso que tenemos no es con el pueblo, no es con nadie, es con nuestros principios y nuestros valores. Y de ahí que yo siempre he dicho, bueno, la independencia no solo del Ministerio Público, sobre todo de los temas y del poder político, no solo está en la Constitución, es en la formación que debe estar. Y si nosotros no los hemos creído totalmente, lo estamos ejerciendo y lo vamos a ejercer. O sea, eso es una... Pero más porque lo diga la ley, porque lo sentimos. O sea, nosotros creemos mucho. Mi padre dice algo y siempre me marcó mucho, y es que cuando tú dejas de ser independiente para complacer o agradecer a alguien, el que menos te respeta es esa persona. Y yo siempre he creído mucho en esa frase. Maestra Camacho. Yo veo el tema de la siguiente manera. En mi opinión, la ley puede dar estabilidad en el cargo a las personas, pero la independencia la del carácter. La del carácter, totalmente. En mi caso particular he tenido la dicha de formar equipo con estas dos damas que ustedes están viendo aquí, que han dado muestra histórica de tener carácter. En el caso particular de Jenny, nosotros hemos tenido que responder en su momento e incluso acudir a los tribunales, pelear a lo interno del Ministerio Público, exigiendo institucionalidad y exigiendo la construcción de un Ministerio Público independiente. O sea, en los momentos que ha habido que salir a dar la cara al frente para procurar independencia del Ministerio Público, hasta este momento nosotros
lo hemos hecho y lo pretendemos seguir haciendo. O sea, nosotros creemos en que un país crece en la medida de que tiene un Estado de Derecho fuerte. Y en los hombros del Ministerio Público está una gran parte de la responsabilidad de que se fomente una cultura de respeto a la ley y nosotros estamos comprometidos con eso. Magistrados, gracias. Para nosotros ha sido más que un placer tenerlos a los tres aquí juntos al mismo tiempo y que ustedes puedan conversar con la gente a través de nosotros y quizás contestar tantas inquietudes que tiene la gente y que no habían podido tener respuesta de ustedes, quizá por el poco tiempo, por lo pronto de la designación, una sociedad que tiene tanta necesidad de respuestas en materia de justicia y que hoy ustedes los tres de forma simultánea hayan dado esas respuestas. Para nosotros ha sido un placer. Gracias a ustedes. Yo solamente voy a agregar, además de, al igual que mi compañera, darles las gracias por esta oportunidad, pedirles de entrada, porque ahorita estamos hablando apenas un mes de que ustedes asumieron, denos otra entrevista como esta, pero ya un poquitico más adelante cuando los procesos hayan tomado curso. Sí. Pues comprometidos públicamente. Muchísimas gracias. Gracias. Por habernos Que tengan acompañado. buen día. Gracias a ustedes. Sin preámbulos, porque no necesita presentación, Fran Camilo, Mr. Deportes. Sin embargo, esa presentación está genial. Muchas gracias. Me quedó bien, me quedó bien. Muchas gracias, jóvenes. ¿Cómo Y están? hoy no dijimos nada para no avasallar. No, al Pero contrario. mire, el acuerdo era que no hablaran ella y ya lo dañó esta. Dale. No dijimos Mientras nada. tanto, quiero felicitarlos por la entrevista que acaba de pasar. Tremenda entrevista histórica. Definitivamente vamos muy bien, compañeros, y me siento orgulloso de ser parte de este equipo. Gracias, amigo. Frank. También me siento orgulloso de tener un tremendo reportero, como dice él aquí, al pie del cañón, Félix Olivo, que está en el el PGA Corales Hotel and Resort Championship en Punta Cana, donde desde esta mañana, 7 de la mañana, se está jugando golf del más alto nivel. Recuerden que es la primera vez en las ediciones que tenemos que el PGA de Corales en Punta Cana está solo en el calendario de la PGA. Una vez Colombo me corrigió, PGA, Professional Golf Association, la Asociación Profesional de Golf. Vamos de inmediato a conectar con Félix Olivo, que ya está por allí, para que nos diga cómo está el clima. Sabemos que ayer estuvo lloviendo, que esto detuvo el torneo profesional amateur del Pro-Am. Adelante, Félix, cuéntame. Buenos días a todos y buenos días a la audiencia. Por aquí muy bien, muy feliz de tener el PGA Tour por tercer año consecutivo en República Dominicana. Y tal como lo dijiste, ayer se vivió una de las grandes experiencias que los jugadores tienen y es el poder compartir en el Pro-Am. Creo que cada persona, cada jugador en el mundo quiere tener esa experiencia, quiere vivir ese momento de jugar con 18 hoyos, compartir con un profesional del PGA Tour y ver de cerca cómo piensan, cómo reaccionan, cuál es su plan de juego, todo eso lo pudimos vivir ayer. Y hay que resaltar, Frank, que fue el primer evento con un Pro-Am desde que comenzó todo este lío de la pandemia, o sea que también fuimos muy afortunados en que el PGA Tour, pues dentro de las burbujas que funcionan aquí, hiciera una para abrir el Pro-Am y ponerlo en escena, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Félix, cuéntame cómo está esto del protocolo con relación al coronavirus, porque vemos que por lo menos nosotros como media partner estamos allí, pero no hay otros medios de comunicación, no hay un público regular. Así es. ¿Cómo se está manejando eso? No, muy complicado por el bien del torneo. Se han creado aquí varias burbujas, una burbuja tiene que ver con la prensa, y es que todo se va a servir a través de manera virtual. Nosotros somos los únicos afortunados, CDN, en tener presencia física y poder hacer estos reportes, y es lo único que van a ver a nivel de televisión nacional, con este trato que tenemos como CDN con el evento. Después todo el mundo recibe notas, recibe fílmicas, recibe fotografías y se hacen las publicaciones. También hay un feed que todos los periodistas que se acreditan a esa sala virtual pues pueden tener acceso a toda la información y la foto que sube el propio PGA. Para los fanáticos también muchas limitaciones. De hecho, solamente hay entradas aquí previa a una prueba autorizada por el PGA Tour de invitados, muy pocos invitados de patrocinadores. A cada patrocinador se le dieron unas taquillas para que invitaran personas que cumplieran con los requerimientos de la prueba, pero después no hay nadie aquí. Se siente muy extraño no poder salir al campo, darle seguimiento a nuestros ídolos, poderlos ver de cerca y poder estar con ellos, ver cómo piensan, qué hacen cuando están jugando, porque uno ve eso por televisión, pero lo que ve son los cuadritos. Aquí uno puede seguirlo, lamentablemente eso no se puede. Estamos nosotros también como prensa muy con unos procedimientos muy estrictos de dónde podemos grabar.
precisamente por esto del COVID. Pero yo creo que el PGA Tour lo hace muy bien. No estamos hablando de, por ejemplo, como resolvió la NBA, que tiene una burbuja y pudo poner a todo el mundo en un lugar. Los campos de golf no funcionan así. El golf es diferente. Pero lo están haciendo bien, y aquí lo ideal es proteger y salvaguardar la vida de los protagonistas, que son los que están trabajando aquí, ¿verdad? Pero nosotros viéndolo, llevando cada acción en este Corales Punta Cana Resort and Club Championship. ¿Cuál es el impacto internacional que recibe el país con un evento como este? Tremendo, Frank. Mira, el país no tiene con qué pagarle a la familia Rainieri. Yo siempre he dicho que hay que destacar que desde que se suspendió de Players, nosotros íbamos una semana después de Players, lo que se denomina el quinto Major, fue el primer evento que se suspendió. Don Fran decidió que no se suspendiera este evento, sino que se pospusiera. Y eso trajo a fin que ya tengamos el evento en República Dominicana. Hubo que cuadrar otra vez de nuevo el calendario, pero ahora tenemos un mayor impacto porque como estamos solos, tal como tú dijiste en la introducción, siempre este evento fue creado, como se han creado muchísimos eventos, el Mayacoba Classic, el Puerto Rico Open, que comienzan debajo de la sombrilla de un WGC, o sea, de un World Golf Championship, que es un evento muy grande, y entonces que solamente participan 50 jugadores. Lo que sucedió hace unos años fue que decidió el PGA Tour darle cabida a los jugadores que no están clasificados a los WGC y crearle un torneo. Por esa es la naturaleza del Corales Punta Cana Resort and Club Championship. ¿Qué pasa? Con el tema de las posposiciones, nosotros hemos tenido la fortuna de que estamos solos este fin de semana. Había un evento grande que iba a robar mucha atención de televisión, que era la Ryder Cup, evento con el que íbamos a coincidir, no en cantidad de jugadores, porque en la Ryder Cup solamente juegan 24, y eso nos garantizaba un mejor feel, pero después la Ryder Cup decidió posponer también, y este evento continuó. Así que tenemos ahora un gran impacto a nivel mundial con transmisiones en vivo, 3 horas diarias de hoy jueves y viernes a través de Golf Channel, para todo, 350 millones de suscriptores que tiene Golf Channel, y entonces durante el fin de semana, sábado y domingo, estarán también a la misma hora de 3 a 6 de la tarde a través de NBC para todo el territorio continental de Estados Unidos y el mundo. O sea que realmente tenemos un gran chance de promocionar nuestro turismo, de hacerle ver al mundo que República Dominicana tiene un golf saludable, que podemos hacer cosas buenas, y lo estamos demostrando a través de la televisión internacional. Bueno, Félix, el tiempo terminó, pero no puedo dejar de preguntarte así rapidito, por favor, más o menos de cuántos jugadores estamos hablando aquí y cuál es la bolsa, de cuánto se está hablando en dinero. 144 jugadores, eran 120, pero como estamos solos subió a 144 y $4 millones. El año pasado y las dos ediciones eran 3 millones, se le aumentó $1 millón a la bolsa, Frank. Muchas gracias, Félix Olivo, que va a estar todo el día dándonos reportes desde Punta Cana, tanto para CDN Deportes como para CDN y sus noticieros. Jóvenes, ya escucharon ustedes qué bien está esto, estamos en el foco del mundo. El turismo tiene que reabrirse en Punta Cana. Bueno, gracias, señor Camilo. A ustedes. Gracias, amigo. Excelente reporte además de nuestro reportero por allá. Del día de descanso. Reportero estrella. Pero recuerden, hoy feriado de la Mercedes, si usted como el presidente Abinader tiene alguna promesa que cumplir, arranque para el Santo Cerro. Bye bye. Nos vamos hasta mañana.